Ya por aquí algunos la conocemos, ya ha dado varios temas con nosotros. Y bueno, para quien no, me voy a permitir leer su currículum para que la conozcan un poquito más. La maestra Diana Palmena Zambrano es licenciada y maestra en Derecho egresada de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Actualmente estudia doctorado en Derecho adscrita a la Universidad de Colima. Ha realizado estancias de investigación en la Coordinación de Derechos Humanos, asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la Universidad Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Cuenta con diversas publicaciones en casas editoriales como Miguel Ángel Porrúa y Tirant Loblanche. De igual forma, ha impartido algunas conferencias tanto en México como en otras latitudes. Maestra Diana, bienvenida. Bienvenidos a todos. Maestra Elizabeth Uso de la Voz. Buena tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su amable compañía. En principio quiero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene la benevolencia de invitar nuevamente a una servidora para participar en este evento, en el cual, bueno, pues vamos a compartir algunas consideraciones sobre el tema que nos ocupa, que se refiere a los derechos humanos de las personas migrantes. A mí me parece imprescindible tocar este tema en virtud de que hoy en día se habla mucho sobre los derechos humanos, pero específicamente cuando vemos que en la sociedad hay sectores con mayor grado de vulnerabilidad respecto que otros, pues es interesante ver qué es lo que se ha hecho y cómo se puede abonar para subsanar estas deficiencias que se perciben para el entorno de los migrantes. De hecho, México, pues bueno, por la posición geográfica en la que nos encontramos, no puede mantenerse emancipado, no puede mostrarse ajeno a los eventos que van sucediendo respecto a los migrantes precisamente por esta posición geográfica en la que nos encontramos. Dicho esto, es imprescindible que nosotros, como estudiantes de derecho o como personas, o sea, no necesariamente se requiere que seamos abogados para sensibilizarnos sobre el tema, comprendamos cuáles son esos retos que afronta la agenda política de nuestro país. E incluso la agenda política de cualquier sexenio, un punto medular pues es lo que se pueda realizar respecto a los migrantes. Y en este sentido, en esta ocasión vamos a ver el tema de los derechos de las personas migrantes a la luz de diversos enfoques, a la luz de, por ejemplo, esta reforma coyuntural en nuestro país, que es la reforma de junio de 2011 a los derechos humanos, pero también a la luz de las vertientes del derecho que han abonado de alguna manera en brindar protección a los derechos de este sector de la sociedad. Para ello voy a proyectar en pantalla, por favor me indican cuando ya vean mis diapositivas. Sí, ya se ve, maestra. Ya se ven, maestra. Muy bien, muchas gracias. Voy a ampliarla para tener mayor nitidez. Y bueno, decir que la migración pues es tan antigua como la propia humanidad, ¿no? Esto se corrobora desde épocas en donde vemos que el ser humano, por una cuestión natural, se traslada de un punto a otro, se va acoplando a ciertos estándares que van presentándose en su contexto. Sin embargo, al momento de llegar, al momento de ser un sujeto nómada, se enfrenta a diversas cuestiones que lo invitan a que ya se haga un sujeto sedentario. Esto por una cuestión de salud, es decir, se cansa naturalmente el ser humano, pero también empieza a encontrar algunos aspectos interesantes como por ejemplo ver la agricultura, y a raíz de ello empieza la creación de estas formas previas del Estado hasta llegar a lo que actualmente hoy conocemos como el Estado-Nación. En este sentido, las personas migrantes pues también son seres humanos que tienen derechos pero que también tienen obligaciones. Y en este sentido yo creo que resulta muy fructífero partir del artículo primero constitucional, el cual les decía hace un momento, se reforma, y esta reforma implica que hayan cambios sustanciales. A lo mejor ciertas palabras se modifican, pero el impacto es generoso. Entonces, por ejemplo, desde el primer párrafo de este artículo primero constitucional, por ejemplo, se habla sobre un reconocimiento pleno
de los derechos humanos a todas las personas. Y no solamente derechos humanos que se encuentran en el seno constitucional, sino que también da la oportunidad de acudir a la pluralidad de instrumentos internacionales de los cuales México pues es parte. En este sentido, es interesante que nosotros tomemos como parteaguas esta parte del artículo primero constitucional, en virtud de que cuando dice todas las personas, pues no está segmentando, no está particularizando a un grupo de la sociedad, ni mucho menos está condicionando, sino que se entiende que es a la generalidad de las personas que se encuentran en el territorio mexicano. Esta parte se robustece si nosotros hacemos una interpretación del propio artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es también conocido como el Pacto de San José, y este artículo 1.2 nos dice, para efectos de la convención, pues persona es todo ser humano. Entonces aquí, insisto, se deja esa posibilidad de evitar segmentar a la sociedad, más bien todo lo contrario, se reconoce plenamente los derechos a todas las personas. Pero ojo, también es importante decir que así como hay derechos, pues la otra cara de la moneda es que hay obligaciones. Y justamente en esta parte es donde observamos que a veces no se habla sobre ello. Creemos que derechos son para todos, efectivamente, son universales, por supuesto, pero estos derechos también se pueden limitar de acuerdo con el parámetro que de igual forma constitucionalmente se establece a través del artículo 29 constitucional. Esto se hace con el propósito pues, de que no exista un libertinaje o lo que en palabras de ciertos doctrinarios le llaman como la teoría del hipergarantismo. Esto nos puede servir como un tema que podemos poner sobre la mesa de análisis para otro momento, pero en efecto podemos resumir que las personas migrantes tienen derechos, pero también tienen una serie de obligaciones. Y en este sentido, fíjense que a mí me llama mucho la atención que cuando se habla sobre derechos humanos, nosotros toquemos, resulta pertinente tocar lo que ya advertía el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando en una entrevista le preguntan sobre ciertas tendencias de la libertad de expresión y derechos humanos, ¿no? Y él decía que la mejor inversión contra la tiranía, la opresión y el abuso de poder es un ciudadano bien informado, precisamente porque conoce sus derechos y sabe defenderse. Esta frase a mí me parece emblemática, me parece que reviste mucha importancia y que hoy más que nunca pues cobra vigencia, porque si nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos humanos, sabemos cuáles son las instancias a las cuales podemos acudir cuando exista una violación a nuestras libertades, esta instancia sea jurisdiccional o no jurisdiccional, y aparte de ello sabemos cuáles son los instrumentos pero también, internacionales, pero también la legislación interna de aquí de nuestro país o de cualquier estado que haga referencia a la protección de los derechos humanos. Creo que nosotros estamos abonando para tener una sociedad culta, una sociedad preparada, una sociedad que esté con mayor posibilidad de conocer pues todo este entramado que implica el tema de los derechos humanos. Creo yo que no basta con pronunciarse, no basta con pensar en esas teorías del positivismo, del naturalismo, que es cierto, abonan, pero aquí lo importante es verlos palpables. Ya lo decían algunos autores, por ejemplo, Sandra Serrano, ella escribe un libro muy interesante que dedica a la Flaxo y habla sobre los derechos en acción, es decir, pasar de teorizarlos a ponerlos en acción. Precisamente por eso se le denomina de esa manera a su libro. Y bajo esta tesitura, nosotros podemos observar que la libertad de tránsito pues establece y se relaciona con el tema de la migración, ¿no? Es el punto fundamental para los movimientos sociales. Y este derecho se reconoce en la propia Constitución de nuestro país por conducto del artículo 11, pero también en diversos estándares internacionales, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 22, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13, y finalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12. Todos estos instrumentos forman parte del Corpus Juris mexicano y por supuesto pues se deben de aplicar en el ámbito interno de nuestro país.
No obstante, aquí empezamos ya con una cuestión mucho más precisa del tema de la migración. La migración en cualquier parte del mundo se presenta, sin embargo hay oscilaciones respecto a las causas, es decir, hay migración en Holanda, hay migración en los Emiratos Árabes, hay migración en Ecuador, etcétera, pero pues cada una de estas migraciones adquiere ciertos matices respecto a las causas que lo motivan. Específicamente aquí en México, vamos a hacer una labor comparativa entre lo que ocurre aquí en México y lo que ocurre a nivel mundial. Yo voy a empezar con lo que ocurre aquí en México y para ello, fíjense que yo me apoyé en una encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México. Esta encuesta la realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, en este informe que emite nos ilustra bastante bien cuáles son las principales causas por las cuales las personas migran. Si ustedes se fijan en este cuadro que yo les comparto, en la parte inferior se establecen algunas de estas causas, por ejemplo, en tonalidad roja por cuestiones económicas, en verde por inseguridad, en azul por problemas de salud, amarillo por una reagrupación familiar, negro por cuestiones de estudio, mientras que la tonalidad rosa responde a los desastres naturales. Como podemos observar, hay dos que lideran esta escala y precisamente es por mejorar el rubro de la economía, pero también por cuestiones de inseguridad que se van gestando al interior de los países y que precisamente todas estas situaciones motivan a que las personas emprendan una salida del país al que pertenecen. Y precisamente por eso emprenden esta ruta migratoria tradicional que, bueno, nos lleva hasta un punto destino que tradicionalmente pues son los Estados Unidos de América. No siempre, sino que, por ejemplo, hay personas que consideran que lo adecuado es ir a México o al propio Canadá, etcétera, pero en su mayoría, y de acuerdo con la propia Organización de Naciones Unidas e incluso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de ciertos estudios, se llega a la conclusión de que el Estado por excelencia que es destino, pues son los Estados Unidos de América. De ahí que resulte pertinente que México analice este tema, puesto que ya les decía, la posición geográfica es un elemento clave para entender el contexto de las movilizaciones humanas. Necesariamente el migrante cuando sale tiene que pasar por una serie de estados y generalmente atraviesan por el territorio mexicano. No es obligatorio, no siempre sucede, a veces optan por irse por otras rutas, por ejemplo Cuba, pero en su mayoría, como lo hacen a través de la vía terrestre, pues atraviesan por el territorio mexicano. Y prueba de ello se corrobora, por ejemplo, con casos recientes, como lo son el caso de las caravanas migrante, entre otros movimientos que no son nuevos, pero que sí adquieren mayor tangibilidad en estos últimos 2, 3 años. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre a nivel mundial? Ocurre una situación relativamente simétrica, si me lo permiten, porque, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL, elabora un informe que desde el año 2016 hasta la fecha sostiene que esas causas que impulsan a que las personas migren, de acuerdo a la plataforma, de acuerdo con cada plataforma continental, se asocian a lo que anteriormente ya mencionábamos, por ejemplo, conflictos internos, economía, medio ambiente, pero uno de los elementos que aquí nos genera mucha inquietud es el caso de la inseguridad alimentaria. Y se los voy a explicar por qué me genera inquietud. Si ustedes se fijan en la parte inferior de este cuadro, relacionamos por continente estas causas. En el caso de África, observamos que se presentan las 4 tonalidades, mientras que en el resto, por ejemplo, el caso de la inseguridad alimentaria desaparece completamente. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los países del continente americano no padezcan hambrunas. Sí se padece, pero no en la misma escala que, por ejemplo, países que pertenecen al continente africano, específicamente en este denominado tradicionalmente como el Cuerno de África, que engloba países como Somalia, Kenia y Etiopía. Entonces, vamos a ver que África presenta, pues,
con mayor medida este grado de vulnerabilidad. Por otra parte, en Asia vemos que sucede lo mismo a excepción de la inseguridad alimentaria. Pero, por ejemplo, en el caso de Europa y de América, está una situación paralela, es decir, la gente migra por dos factores principalmente. No se reduce a estos dos factores nada más, sino que son los de manera principal. Y es el caso de conflictos internos, que por ejemplo en Europa vemos muy reiteradamente el terrorismo, pero también, por ejemplo, por cuestión económica. Sabemos que la gente sale con el propósito de buscar mejora en el rubro económico, tanto del migrante como de su familia. Y bueno, en el caso de Oceanía me llama la atención que es por una cuestión de medio ambiente, ¿no? Todo lo que ocurre en esta región de nuestro mundo ha impulsado, ha motivado a que las personas pretendan buscar otros espacios en los cuales puedan residir porque no están acostumbradas o no se logran acostumbrar a lo que ocurre climatológicamente en esta región. Dicho esto, ello nos lleva a determinar un aspecto toral en nuestra investigación, es decir, sabemos que hay problemas que padecen los migrantes porque son un grupo vulnerable por el contexto en el que se rodean, por el espacio en el que se encuentran. Desafortunadamente, escuchamos que existen algunas noticias en las cuales se arroja que ya interceptaron a un grupo de migrantes o que se encuentran migrantes desaparecidos, etc. Y precisamente por ello es que esto nos impulsa a verificar un segundo elemento que es quién nos protege o quién puede proteger a estos migrantes. Y justamente aquí nosotros podemos observar que hay sistemas protectores de derechos humanos a nivel universal, también a escala regional, y por supuesto hay una legislación e instancias a nivel interno de cada uno de los estados que velan por el respeto de las libertades fundamentales de los migrantes. No obstante, por ejemplo, en el caso de estos sistemas protectores de derechos humanos, nosotros observamos el sistema universal. El sistema universal se asocia a la Organización de las Naciones Unidas y bueno, este cuerpo tiene 4 sedes que son Nueva York, Kenia, Nairobi y en Austria. Pero también está la sede histórica que se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Por otra parte, en cuanto a los sistemas regionales, vamos a encontrar que hay 3. El sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. Por la obviedad de la palabra sabemos y podemos inferir en qué continentes se aplican o tiene resonancia cada uno de los sistemas regionales. Para efectos de esta plática nos vamos a centrar en principio en el sistema universal y por otra parte vamos a hacer un recuento de lo que se ha hecho específicamente en el sistema interamericano porque es el sistema que opera, pues México es el sistema al que nosotros pertenecemos. Y bueno, del sistema universal me llaman la atención 2 cosas. De todo el entramado que tiene, que es nutrido, me llama la atención compartirles 2 aspectos. Número 1, las resoluciones en materia de migración y por otra parte los instrumentos internacionales de corte de derechos de los migrantes. En principio, cuando nos referimos a las resoluciones, pues son estos pronunciamientos que parten de deliberaciones que realizan los miembros que conforman a la Asamblea General de Naciones Unidas como una de los elementos que componen la estructura de todo este cuerpo de Naciones Unidas. Entonces, la Asamblea General emite una serie de resoluciones. Han habido varias, de hecho, nos gastaríamos bastante tiempo en señalar todas estas resoluciones, pero hay una específicamente que es la que yo les voy a compartir, que es la 2729, que se emite en el año 2012, porque en esta resolución se establecen una serie de directrices que a mí me parece son las más importantes y de hecho es la resolución más completa respecto a la materia migratoria. Ello porque se delinean ciertos ejes a partir de los cuales se insta a que los estados sigan para que puedan brindar una
difusión, pero también un pleno respeto a las libertades fundamentales de los migrantes. Yo voy a señalar 5 principalmente. Por ejemplo, la primera de ellas es que se habla sobre el respeto a los derechos de los migrantes. Esta es una obviedad. Sin embargo, la pregunta natural que nosotros nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo? Porque ya me lo estás diciendo, ya me lo has reiterado a través de otras resoluciones e incluso a través de otros estándares. Pero la pregunta central es ¿cómo? Y una de esas maneras que coadyuva al respeto de los derechos humanos es precisamente a través de la difusión de lo que implica el tema de los derechos de los migrantes, que de hecho, por ejemplo, el ejercicio que estamos realizando en este momento, pues es parte de esta difusión de derechos humanos. De igual manera, por ejemplo, la resolución establece que se deberán de realizar estas medidas legislativas. Esta parte, fíjense que es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros revisamos el artículo 2 de la Convención Americana o Pacto de San José, o vemos, por ejemplo, las sentencias que emite la Corte Interamericana, en los puntos resolutivos dice, palabras más, palabras menos, que se exhorta que el Estado modifique ciertos artículos de determinada ley para que estén en concordancia o en armonía con los instrumentos internacionales de corte de derechos humanos. Que bueno, esto se asimila a lo que nosotros tradicionalmente y en el argot jurídico conocemos como este control de convencionalidad. Este ejercicio, aunque pudiera parecer sencillo, en realidad ha tomado tiempo. De hecho, la Corte, por ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado el caso Radilla Pacheco de desaparición forzada. Bueno, en ese caso y en otro que condena la Corte a México, le dice en los dos casos que deben de reformar el artículo 57, si no mal recuerdo, del Código de Justicia Militar de aquí de México. Y si nosotros checamos en esta supervisión de cumplimiento, vamos a ver que esta reforma todavía no se ha realizado. Y tengan en cuenta desde hace cuándo fue emitida esta sentencia condenatoria del caso Radilla Pacheco. Estamos observando entonces bastantes años que han pasado y que a los oídos del legislativo local, pues vemos que no se ha llevado a cabo esta reforma pertinente, ¿no? Eso por citar solo un ejemplo. Entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta, insta a que los estados lleven a cabo todas estas medidas con el propósito de evitar que existan leyes que aplicándolas puedan afectar a los derechos de los migrantes. Por otra parte, se habla también, por ejemplo, de que el estatus migratorio no se considere como un delito. Y esto es importante porque, por ejemplo, recientemente la Organización de Naciones Unidas ha mostrado preocupación por la manera en la que ha actuado la Guardia Nacional. Sabemos que, bueno, la naturaleza de la Guardia Nacional la podemos encontrar en su propia ley, pero ha tenido ciertas deficiencias ya en el campo práctico. Entonces, vemos que la ONU dice, estoy preocupada porque en la frontera norte del Estado mexicano han capturado a un grupo considerable de migrantes y no se les ha respetado, pues entre muchas cuestiones, sus derechos. Específicamente se habla sobre detenciones arbitrarias que a toda luz pues van a irradiar en la afectación de otros derechos, como por ejemplo la integridad personal, la salud, etc. El cuarto aspecto que les voy a mencionar de esta resolución se refiere a la delincuencia. Fíjense que cuando los migrantes llegan, por ejemplo, a territorio mexicano, hay una ruta tradicional, hay una ruta migratoria que la mayoría de estas personas sigue y que incluso hay activistas que les brindan asistencia. Por ejemplo, cuando van a través de la bestia de este tren, hay un grupo de personas denominadas como las patronas que les brindan apoyo por conducto de, por ejemplo, darles comida, bebida en bolsas y las avientan cuando pasa este tren. Esa labor es loable y hay que reconocerla. Sin embargo, pues esto no ocurre en el caso de otros migrantes que optan por irse en rutas alternativas. Es decir, optan por irse por una ruta alternativa porque a lo mejor un grupo de personas que se dedican al crimen organizado les prometen que los van a llevar mucho más rápido a la frontera norte o al destino que ellos tengan previsto.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues los utilizan para otras cuestiones. E incluso, tristemente, pues han sido sujetos que se han prestado para cometer algunos actos en tonalidad delictiva, pero también personas que pueden ser víctimas de esta venta de órganos, ¿no? Y finalmente se habla sobre una permanente labor de capacitación y cooperación entre estados. Esta parte a mí me parece fundamental porque, por ejemplo, en cuanto a la cooperación se habla y se enfatiza esta medida con el propósito de que los estados puedan tener un diálogo permanente, un diálogo en el cual puedan ayudarse con reciprocidad y tener esta base de datos que se requiere para dar seguimiento de las personas que han ingresado, de la permanencia, pero también, por ejemplo, de los que han retornado. Esto con el propósito, insisto, de tener un control a través de esta base de datos. Sin embargo, la experiencia en el campo práctico no nos muestra ello porque mucha gente, muchos migrantes llegan y no quieren identificarse por un temor de ser perseguidos. Pero bueno, hay que entender que la naturaleza de la figura radica en, por ejemplo, evitar estas desapariciones forzadas que constantemente en nuestro país, así como en otras latitudes, pues se ha visto recurrentemente. Esta recomendación es del año 2012 y esto sirvió para que al Estado mexicano pudiera ponerse en marcha una serie de estrategias para cumplir esta resolución, los puntos que se emiten en esta resolución. Y prueba de ello, por ejemplo, es que en México nosotros actualmente contamos con este Sistema Nacional de Búsqueda que más adelante vamos a analizar. Ahora bien, esto es en cuanto a las resoluciones. Ahora me interesa que conozcamos los instrumentos de corte universal. Hay varios, pero yo me voy a ceñir en el más reciente, si me lo permiten, y es justamente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que data del año 2018. Este documento es importante que nosotros lo conozcamos porque cuando empieza a gestarse, de hecho tardaron como 18 meses en darle redacción, se aprueba en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. México, perdón, lo incorpora a este cuerpo, a este corpus juris interno, y el pacto se estructura de 23 objetivos. Uno de ellos a mí me parece que es el más fundamental, el más preciso específicamente para casos de aquí de México, porque habla sobre desapariciones de migrantes. Y en este sentido, el Pacto Mundial, pues bueno, ha previsto esta figura debido a los altos índices que se han registrado justamente de personas desaparecidas en el contexto de esta ruta migratoria. Ahora bien, ya les decía que hay 3 sistemas regionales. Yo me voy a concentrar en el sistema interamericano porque es el que tiene eco aquí en nuestro país. Y este sistema interamericano se conforma por 2 instancias. La primera de ellas es la Comisión, que está en Washington, y la segunda es la Corte Interamericana, que se encuentra en la ciudad de San José, en Costa Rica. Las 2 instancias tienen sus facultades, realizan sus ejercicios por separado, etcétera, pero convergen en el punto de brindar una protección al ser humano cuando existe una problemática que se ha realizado al interior de algunos de los estados parte y que han reconocido la competencia de ambas instancias. Específicamente, la Comisión Interamericana lleva a cabo soluciones amistosas con el propósito de evitar que se alargue todo un proceso, emite medidas cautelares para evitar que haya una vulneración en mayor medida a los derechos de las personas, las visitas in situ, que son fundamentales, por ejemplo, en el tema migratorio. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, una visita in situ es cuando un grupo de personas de la Comisión Interamericana acuden a un lugar en el cual se ha gestado la violación a derechos de algún sector de la sociedad. Y por otra parte, las relatorías, que son cuerpos de expertos también que realizan informes sobre ciertos ejes temáticos que ahorita vamos a analizar. Y por lo que se refiere a la Corte Interamericana, pues ahí específicamente me voy a concentrar en dos cuestiones. Número 1, las opiniones consultivas, y número 2, estas sentencias sobre las cuales pues la Corte ha resuelto
condenar a los estados cuando hayan actuado en detrimento de las libertades fundamentales de uno o varios migrantes. Comenzaré entonces por lo que se refiere a las relatorías. Una relatoría, ya les decía, es un grupo de expertos que analizan ciertos ejes temáticos y estos ejes temáticos van a permitir que el Estado pueda conocer cuáles son o qué implica el tema en el cual se están concentrando. Hay varias relatorías que son las que yo les proyecto ahí en pantalla, pero específicamente, pues para efectos de esta plática, nosotros nos vamos a concentrar en la relatoría de los migrantes. Esta relatoría de los migrantes tiene antecedentes desde el año 1996. De hecho, tenía un nombre un poco más extenso, pero en 2012 la Comisión decide modificar este mandato y lo reduce a Relatoría de los Migrantes. Pero ello no quiere decir que no tome en cuenta los múltiples desafíos, ¿no? Por supuesto que hace referencia a cuestiones, por ejemplo, de asilo político, de refugio, de desplazamientos internos, entre otras cuestiones. La relatoría emite informes, ya les decía. Estos informes, pues, por ejemplo, es a través de la experiencia que han tenido de algunos casos que llegan al conocimiento de la Comisión Interamericana y de ahí van desglosando algunas líneas que les van a servir a los países para que la conozcan. De ahí, yo creo que sería interesante que, por ejemplo, las personas que trabajan en este ámbito o que están en contacto con migrantes pudieran conocer estos ejes temáticos. Abona bastante lo que ha emitido la propia Comisión Interamericana respecto al tema. Por otra parte, y aquí se concatena la labor que realiza la relatoría con las visitas in situ. Estas visitas pues son a lugares, a territorios donde se han violentado derechos de las personas. El caso más sonado, por ejemplo, para México, no es de migrantes, pero sí de desapariciones, es el caso de los 43 de Ayotzinapa, que vinieron este grupo interdisciplinario de expertos sobre la materia, analizaron las cuestiones que se encontraban en el territorio mexicano y bueno, al final emitieron un informe en el cual dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en el territorio mexicano, específicamente en materia de desaparición. Es interesante este tema porque de hecho ahí se exhiben muchas debilidades que tiene el sistema penal de nuestro país. No hay que plantear un panorama desolador, pero esto nos da mucha luz para que nosotros podamos ver en qué se puede abonar y qué es lo que tiene como tema pendiente en nuestro país. Pero sí hay una visita in situ en materia de migración a México y esta se realizó en los últimos días de julio, principios de agosto del año 2011. En esta visita se presentaron la Comisión Interamericana en algunas entidades federativas, que son las que ahí les menciono, y esto se da precisamente porque son las entidades federativas en donde transitan en mayor medida los migrantes. Obvio, podemos decir, bueno, en Michoacán también, sí, pero en mayor medida se ve y con mayor resonancia en estas entidades federativas. El informe establece aspectos sumamente cruciales, como por ejemplo, o sea, refiere que aprecia los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano en relación con el tema de los migrantes, pero dice que todavía quedan retos pendientes, como por ejemplo, que los migrantes conozcan cuáles son sus derechos, que haya una asesoría jurídica gratuita hacia las personas que están padeciendo alguna violación y desde luego pues que existe este acceso a la justicia a todas las personas migrantes. Finalmente vamos a ver que ahora entramos a la parte de la Corte Interamericana, la cual ha hecho un trabajo interesante porque, por ejemplo, aquí lo especifica por conducto de opiniones consultivas, pero también de sentencias. Una opinión consultiva es un pronunciamiento que realizan los 7 jueces que conforman a la Corte Interamericana respecto a un tema. Pero esta pregunta que le realizan a la Corte Interamericana proviene, o mejor dicho, puede provenir de 2 sujetos. Número 1, de cualquier estado de la Organización de los Estados Americanos, o bien de la propia Comisión Interamericana. Entonces, al momento de que le llega esta pregunta a la Corte, lo que va a hacer la Corte es analizarla y va a responder. Justamente han habido 2 opiniones consultivas respecto al tema de migrantes.
La primera de ellas es la 1803 y la segunda es la 2114. De hecho, la primera, la 1803, la pregunta a México. Y México le dice, oye, ¿y qué debemos de entender por condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados? Esta opinión consultiva es muy importante, reviste relevancia en nuestro estudio, porque bueno, la Corte delinea algunas líneas y básicamente dice, pues un migrante no es un ilegal, que de hecho este es un término peyorativo, es un término anacrónico, es un término que incluso invita a discriminar a las personas migrantes, porque pues una persona no es legal o ilegal, o sea, una persona migrante la podemos asociar, y yo creo que es lo más adecuado decir indocumentado. ¿Por qué? Porque tal vez no porta el documento que se le solicita en un país para que pueda trasladarse. El ejemplo más claro pues es el pasaporte, aunque hay algunos países que también solicitan la visa. Y por otra parte, la opinión consultiva 2114, esta también es muy importante que nosotros la conozcamos porque es a partir de la concurrencia, o sea, la solicitan 4 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y específicamente se concentran en preguntarle a la Corte Interamericana sobre el tema de niñas y niños migrantes. Esto es imprescindible que nosotros lo conozcamos porque, por ejemplo, aquí en México si vemos que ha aumentado la tasa de niños que migran en un contexto que incluso son menores no acompañados. Yo tuve una experiencia hace algún tiempo cuando hacía una estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me di cuenta de que muchos niños transitan, niños de 4 o 5 años, y que bueno, el propósito es llegar a un reencuentro familiar específicamente con la mamá, pero que van en algunos casos sí acompañados, pero otros van solos. Entonces, imagínense si de por sí un menor de edad no tiene tanto la idea de lo que implica todo este recorrido, pues imagínense en el caso de un niño o niña de 4 o 5 años. Ahora bien, en cuanto a las sentencias, son varias. De hecho, si nosotros revisamos la jurisprudencia interamericana, vamos a ver que hay varios casos sobre migrantes. Y de hecho, la Corte ha resuelto varios casos sobre este tópico. Pero hay uno que es el que a mí me parece más apropiado señalarlo en este momento, es el caso Vélez-Lor contra Panamá. Vélez-Lor, les voy a explicar un poco sobre la plataforma fáctica de este caso. Vélez-Lor era un señor de Ecuador. Él llega a Panamá y bueno, lo detienen. Esto fue en el año 2002. Y cuando lo detienen, pues es puesto a disposición de una cárcel en donde le dicen que como pena va a tener 2 años de prisión. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque el Estado de Panamá considera que ha violentado un decreto de ley de migración que se expide en Panamá. Y entonces él empieza a agotar una serie de recursos, se empieza a pronunciar sobre este tema y se determina que no, que efectivamente se equivocaron y que lo tienen que poner en libertad. Un año más tarde, 2003, lo mandan en calidad de deportado a su país, es decir, a Ecuador. Y cuando llega a Ecuador, él alega que fue objeto de múltiples violaciones a sus derechos, específicamente a la integridad, porque recibió tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Entonces, bajo este contexto, lo que hace es ponerlo a conocimiento de las instancias supranacionales para que puedan conocer de este caso, puedan resolverlo y se emita una sentencia a su favor, lo cual se logra. Pero esto tuvo un recorrido muy, muy largo. Por ejemplo, tuvo que transitar primero por la Comisión Interamericana y en el año 2009 se conoce ante la Corte Interamericana para que se emita la sentencia en el año 2010. Hoy este caso, bueno, sigue vigente. Algunos puntos los podemos ver que ya se cumplieron. Sin embargo, fíjense, y aquí les comparto en pantalla este comunicado que emite la presidenta de la Corte Interamericana, en el cual, si ustedes se dan cuenta, es del año 2020, es decir, mayo 2020. Y en este comunicado, la presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito,
sostiene que se requiere implementar una serie de medidas urgentes respecto al caso Vélez López, a pesar de que el señor fue deportado y demás, pero en este lugar, en esta estación migratoria que se llama La Joyita, perdón, la Peñita y Laja Blanca, en estos lugares pues se logra percibir que los migrantes se encuentran en calidad de hacinamiento. Entonces esto en el contexto de una pandemia se trata de un ambiente que a toda luz pues puede representar un factor para que prolifere en mayor medida el esparcimiento de este virus. De ahí que, bueno, la pertinencia de este caso sigue hasta nuestros días, a pesar de que hace 10, 11 años se emitió esta sentencia, pero hoy cobra vigencia porque se solicita evitar esta calidad de hacinamiento dentro de las estaciones migratorias. Habrá que preguntarnos el caso de México en nuestras estaciones migratorias, en qué condiciones se encuentran. Por otra parte, en México, y aquí llevamos de lo general a lo particular, si ustedes se fijan, ya analizamos sistema universal, pasamos sistema interamericano y ahora vamos a lo que ocurre en el ámbito interno, específicamente aquí en México. Bueno, en nuestro país hay una serie de normativa que brinda protección a los migrantes, se desprende desde lo que ya hablábamos hace un momento de la propia Constitución, la ley de migración y por supuesto hay otras leyes que a pesar de que en su título no tengan la palabra migrante, migración o cualquier otra fin, pero si damos una revisión a su contenido, sí hay una protección a migrantes. El caso más claro es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Cito esta ley porque me parece que es la más trascendental en virtud de que en su contenido se encuentra lo que hablábamos hace un momento del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, bueno, sí, es cierto, le quedan bastantes desafíos al sistema nacional, han habido algunas deficiencias, pero lo importante es que ya tenemos esta figura al interior de nuestro país. Ahora tocará abonar sobre ello. Pasando a otro tema, pero también en relación con el tema de los migrantes, hay una vertiente del derecho que podría parecer nueva, pero en realidad ya tiene años de estudio, sin embargo, es un poco explorada y es el derecho internacional humanitario. El derecho humanitario se concentra en analizar, por ejemplo, eventos bélicos, que también se le conoce al derecho humanitario como el derecho de guerra. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo evitar o disminuir los efectos que se dan producto de una guerra. Entonces, el derecho internacional humanitario dice, a mí también me interesan los migrantes, porque los migrantes pueden encontrarse en este contexto de guerras. A lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pero México no, porque no es muy bélico, no ha tenido enfrentamientos tal vez con otros países. Sí, pero al interior del país sí se han presentado otras formas de violencia que son objeto de estudio del derecho humanitario. Entonces, por ejemplo, en este artículo primero, que ya hablábamos hace un momento, dice las personas podrán gozar de los derechos también reconocidos en los tratados internacionales. Y justamente aquí encontramos a los tratados de tinte humanitario. ¿Cuáles son esos tratados? Bueno, pues aquí se los comparto. En esta tabla especificamos los convenios de Ginebra, que son 4, y los protocolos adicionales, que son 3. Fíjense que México reconoce estos 4 convenios de Ginebra, pero en el caso de los protocolos adicionales no, solamente el 1 y el tercero. El segundo no lo reconoce. Este punto igual puede quedar pendiente para analizarlo en otra mesa de discusión porque vale la pena checar los motivos por los cuales México pues, no se ha pronunciado respecto a este protocolo. Y de hecho, bueno, yo en este cuadro les voy a especificar la pertinencia del derecho humanitario en el tema de los migrantes. O sea, el ser humano, la persona migrante puede acudir a estos dos sistemas, al derecho internacional de los derechos humanos por conducto del sistema universal y del sistema interamericano, pero la pertinencia del derecho internacional humanitario radica en que su operador, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que aquí en México hay una delegación, tiene un contacto próximo con los migrantes. Es decir,
a través de voluntarios se ha establecido una serie de elementos a lo largo de la ruta migratoria. De hecho, hasta hoy en día existen 14 puntos de asistencia de la Cruz Roja a lo largo de esta ruta migratoria. Específicamente, en mayor medida se concentran en puntos fronterizos, pero bueno, la verdad es que ha sido bastante importante la labor que ellos han realizado porque conocen de viva voz cuáles son las deficiencias que tienen estas personas, los retos a los cuales se enfrentan. Finalizo señalando que, bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja le exhorta al Estado mexicano para que atienda pues la eventualidad que actualmente está ocurriendo, que es la pandemia. La migración continúa, la migración con o sin pandemia la podemos observar, que se sigue presentando aquí en nuestro país, así como en otras partes del mundo, pero el contexto de la pandemia es un ingrediente que viene a agudizar la situación porque se ha registrado una serie de brotes en el recorrido de la ruta migratoria y esto pues evidentemente es un punto crítico, sobre todo porque pues, son personas que no tienen a su alcance, por ejemplo, un cubrebocas, gel antibacterial y demás elementos de higiene. Hasta aquí le dejaríamos. Yo finalizo mostrando nuevamente mi gratitud con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también específicamente a la maestra Jessica Farías por el amable gesto de su parte en considerar a una servidora. Y si hubiera alguna duda, algún comentario, con el gusto de siempre, estaremos dando respuesta. Muchas gracias. Maestra Diana, muchísimas gracias. Procedemos a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y con toda confianza hacer la pregunta a la maestra Diana. Si no, puede hacerla en el chat y yo con mucho gusto se la leo a la maestra. Por el momento no hay preguntas, maestra Diana. Entonces, bueno, si alguien más quiere agregar algún comentario o pregunta, entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy. Maestra Diana, le agradezco muchísimo. Y bueno, en nombre del licenciado Doble Mejía Mora, encargado del despacho del Juez de Derechos Humanos, le agradecemos a todos, en este caso, su asistencia. Y nos vemos para el siguiente miércoles. Por ahí también esperen su correo electrónico, la invitación. Maestra, ¿algo que quiera agregar? Mi gratitud, insisto, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muy honrada por la asistencia. Me da mucho gusto también ver algunas alumnas, exalumnas, colegas, que para mí es un gusto compartir estos temas porque esto abona mucho a la formación, sobre todo de nosotros como abogados, porque en algún momento vamos a estar ya sea en una instancia jurisdiccional o no jurisdiccional, y ante todo y de manera independiente tenemos que velar por los derechos de las personas. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias y esperemos verla en otra ocasión. Le agradecemos muchísimo este tema que la verdad es muy importante. La verdad, muchas personas desconocemos los derechos, sobre todo de los migrantes, y pues bueno, esperemos verla en una próxima conferencia, maestra. Le agradecemos, a todos les deseamos muy buena tarde. Creo que me sudan la palabra.